queridos amigos, continuamos en el estudio de la Reforma y de la personalidad de Martín Lutero, que lo llevó a escribir su Reforma y su protestantismo al término de la Edad Media. Entonces vemos que la duda solamente puede ser acallada o enterrada, por así decirlo, cosa que es dado a hacer mediante alguna fórmula que prometa la certidumbre absoluta. La búsqueda compulsiva de la certidumbre, tal como lo hallamos en Lutero, no es la expresión de una fe genuina, sino que tiene su raíz en la necesidad de vencer una duda insoportable para la persona. La solución que proporciona Lutero es análoga a la que encontramos hoy en muchos individuos que por otra parte no piensan en términos teológicos, a saber, el hallar la certidumbre por la eliminación del yo individual aislado, de modo de tornarse un instrumento en manos de un fuerte poder subyugante exterior al individuo. Algunos no toman la solución de manera de una índole teológica, sino de otra manera, de una manera subyugante, ¿ya? Algo exterior al individuo. Para Lutero este poder era Dios. Lutero sí lo tomaba así, de una manera teológica. Y en la ilimitada sumisión era donde buscaba la certidumbre. Pero aun cuando lograra así acallar en cierta medida sus dudas, estas en realidad nunca desaparecieron. Hasta en sus últimos días tuvo accesos de duda, que hubo de dominar con renovados esfuerzos hasta llegar a la sumisión. Desde el punto de vista psicológico, la fe posee dos significados muy distintos. Puede representar la expresión de una relación íntima con la humanidad y una afirmación de vida, o puede constituir una forma de reacción contra un sentimiento fundamental de duda, arraigado en el aislamiento del individuo y en su actitud negativa hacia la vida. La fe de Lutero poseía ese carácter compensatorio. Es especialmente importante entender el significado de la duda y de los intentos de acallarla, porque no se trata solamente de un problema que concierne a Martín Lutero, sino que sigue siendo uno de los problemas básicos del hombre moderno. La duda es el punto de partida de la filosofía moderna. La necesidad de acallarla constituyó un poderoso estímulo para el desarrollo de la filosofía y de las ciencias modernas. Es así como uno se preguntaba que qué es la filosofía, y a uno le decían que era investigar el porqué de las cosas, o sea que se basa en la duda estas filosofías. Las filosofías se basan en la duda, prácticamente lo que quiere mostrarnos este escritor. Pero aunque muchas dudas racionales han sido resueltas por medio de respuestas racionales, la duda irracional no ha desaparecido y no puede desaparecer hasta tanto el hombre no progrese desde la libertad negativa a la libertad positiva. Los intentos modernos de acallarla ya consisten estos en una tendencia compulsiva hacia el éxito, en la creencia de que un conocimiento ilimitado de los hechos puede resolver la búsqueda de la certidumbre, o bien en la sumisión a un líder que asuma la responsabilidad de la certidumbre. Todas estas soluciones tan solo pueden eliminar la conciencia de la duda. Estas soluciones pueden eliminar la conciencia de la duda. La duda misma no desaparecerá hasta tanto el hombre no supere su aislamiento y hasta que su lugar en el mundo no haya adquirido un sentido expresado en función de sus humanas necesidades. ¿Cuál es la conexión de las doctrinas de Lutero con la situación psicológica en que se hallaban todos, excepto los ricos y poderosos, hasta fines de la Edad Media?
Como hemos visto ya, el viejo orden se estaba derrumbando. El individuo había perdido la seguridad de la certidumbre y era amenazado por nuevas fuerzas económicas, por capitalistas y monopolistas. El principio corporativo estaba siendo reemplazado por el peso de la explotación creciente. El llamamiento del luteranismo a estas últimas era diferente del que se dirigía a la clase media. Los pobres de las ciudades y aún los más campesinos se hallaban en una situación desesperada. Eran explotados despiadadamente y privados de sus derechos y privilegios tradicionales. Se hallaban en un estado de ánimo revolucionario, sentimiento que encontró su expresión en las sublevaciones campesinas y en los movimientos revolucionarios de las ciudades. Todavía persistía hace poco con las guerrillas, o persiste con las guerrillas. Los evangelios articulaban sus esperanzas y sus expectativas, tal como lo habían hecho para los esclavos y los trabajadores del cristianismo primitivo, y guiaban al pueblo en su búsqueda de la libertad y la justicia. En la medida en que Lutero atacaba la autoridad y hacía de la palabra evangélica el centro de sus enseñanzas, se dirigía a estas masas inquietas del mismo modo que lo habían hecho antes que él otros movimientos religiosos de carácter evangélico. Pero aun cuando Lutero aceptara la adhesión de esas masas y las apoyara, solo podía persistir en esta actitud hasta cierto punto. Debía romper la alianza apenas los campesinos llegaran más allá del ataque a la autoridad de la Iglesia y de la formulación de simples demandas de mejoras. Pero los campesinos avanzaron hasta transformarse en una clase revolucionaria que amenazaba con destruir los fundamentos del orden social, en cuyo mantenimiento la clase media se hallaba vitalmente interesada.